al programa con Fernando Vilchis. Como cada semana nos hace favor de acompañarnos, les pido, si les gusta el programa, se suscriban, compártanlo con sus amigos para que tengamos también nosotros posibilidad de tener un poco de más vistas. Fernando, bienvenidos. Me comentabas que ibas a hablar ahora sobre Pablo Picasso, algunos de los aspectos de su obra. ¿Sobre qué tema nos tratarás ahora, Fernando? Seas bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Buenas tardes a tu auditorio. Buen día para todos ellos. Pues mira, esta semana se celebró en el mundo lo que se llama el Día Mundial del Arte. Y se celebró el 15 de abril precisamente porque ese día es el día del nacimiento de Leonardo da Vinci. Posiblemente el hombre más universal que la historia registra, ¿no? Pero yo decidí tocar el tema más bien de Pablo Picasso. Muchos medios, muchos escritores se han referido al asunto de Da Vinci, de los impresionistas, pero en realidad Picasso es el que resume y sintetiza todo lo que sucedió en el arte y en la sociedad y en la política durante el siglo XX. Es una especie de referente que no puede faltar porque fue al mismo tiempo que un gran creador, un profundo destructor. Hay muchas películas, hay muchas biografías que se han escrito sobre la vida de Picasso, pero hay una que es especialmente interesante. Lo escribió una autora griega, una doctora en economía de Cambridge, de origen griego. Ella se llama Ariana Stanosopoulos. Hoy por hoy tiene 74 años de edad. Y su libro se llama precisamente así, Picasso, creador y destructor. Se publicó en 1988 en Estados Unidos. Se hizo un gran escándalo. Gran creador y también gran destructor. Yo titulé esta colaboración como Picasso, la religión, el amor y la muerte. La muerte lo rondó toda su vida. Sus primeros recuerdos, digamos, son la muerte de su hermana Conchita. Murió de tifus cuando él tendría escasos 11 años de edad. Y él recuerda, o más bien esta biografía hace mención a cómo Picasso le ofreció su alma a Dios y le dijo, si tú salvas a mi hermana Conchita, yo no volveré a pintar nunca más. La pequeña Conchita murió al poco tiempo y Picasso se sintió traicionado por ese Dios que no pudo salvar a su hija, pero sin embargo en ese momento él asume que entonces puede pintar y utilizando su gran talento que su padre descubrió desde muy temprana época, empezó a pintar y uno de los cuadros más famosos de esta primera época, él tendría 14 años cuando pintó un cuadro que se llama Cristo bendiciendo al diablo. Y ahí fue posiblemente un punto de partida. Al poco tiempo se fue a París sin un centavo en la bolsa, dormía en los burdeles, su casa eran los museos, decía él, y pasó una época, fueron casi 2 años de verdadera pobreza, de casi miseria, y es donde pinta a todos estos personajes mendigos, desheredados de la ciudad de París de aquel entonces. Esta época azul que duró 2 o 3 años, en donde pinta a los tuertos, a los locos, a las meretrices, a las celestinas, y a una bola de amigos que fue conociendo durante este transcurso de su juventud, algunos poetas, algunos escritores. Tenía un gran amigo, se llamaba Carlos Casagemas. Carlos Casagemas estaba enamorado de una prostituta que acabó en la cama de Pablo, y un evento terrible de la época azul, Casagemas enfrente de todos sus colegas, de sus escritores, poetas, varios nombres muy prominentes, se metió un balazo en la cabeza enfrente de todos ellos, se suicidó. Una segunda muerte terrible para Picasso. Y el amor también forma parte
de su estructura creativa. En aquel tiempo se enamoró de Fernande Olivier, una mujer que había sido modelo de todos los artistas que vivían en la misma residencia donde vivía Picasso. Se llamaba el Barco Lavadero, el Bateau Lavoir, una residencia, digamos, austera, muy económica para que él pudiera vivir ahí, y en su propio estudio vivía, y enamoró a esta mujer que era, en realidad, estaba casada y era pareja de uno de los escultores, vecinos de él en el propio Barco Lavadero, en el propio edificio. Este escultor terminó con su vida ahorcándose. Y Fernand y Picasso entraron en una época muy enamorados. Ella era mayor que él. Empieza Picasso a pintarla desnuda. Ella era pelirroja. Y empiezan a aflorar los colores rosados en su pintura. Empieza a pintar a los payasos, a los arlequines, va a los circos, pinta a los niños desnudos, a los caballos, y la obra se llena de amor, el amor que tenía por esta pelirroja, y se convierte en rosa. Esta época de Picasso también duró 4 o 5 años, y el amor forma parte primordial de los cambios de rumbo en su obra. Termina con Fernand y encuentra una nueva musa que se llamaba Eva. Eva muy frágil, muy sumisa, que es lo que realmente buscaba la personalidad de Picasso. Eva, a quien nunca pintó, a Fernanda la pintó varias veces, pero Eva nunca la pintó, solamente, y es cuando está creando el cubismo junto con Georges Braque. La única referencia al amor que tuvo por Eva fue una nota en un cuadro cubista que dice: Ma jolie, mi bella, mi bonita, así le decía a Eva, que muere al poco tiempo de tuberculosis. O sea que la muerte sigue rondando a Picasso por todos lados donde él va. En ese momento ya Picasso, de 30 años, de 30 y tantos años de edad, ya con el éxito a cuestas, conoce a una bailarina rusa, Olga Koklova, muy bella, para ser bailarina rusa del ballet de Diaghilev, de donde Picasso había pintado el telón para su obra magnífica de ballet Parade o Desfile. Se casa con Olga, que pertenecía, digamos, a la aristocracia rusa, y Picasso, encantado por toda esta lujo, por toda esta riqueza, por todo este buen vivir. Ya él era un hombre muy exitoso, tenía 36 años, tuvo un hijo con Olga. Olga era muy bella, la pintó también, casi 200 cuadros pintó sobre Olga, y tuvo un hijo con ella, su hijo Pablo. Pero como era su costumbre, pronto conoció a una mujer preciosa, una niña, tenía 17 años, esta rubia, sueca, francesa. Se la encontró afuera de las Galerías Lafayette. Picasso le llevaba 40 años de edad, y se enrolló con esta mujer divina, atlética, rubia, fuerte, que a partir de entonces fue su modelo. La madre de esta mujer sueca le permitió a ella ser su modelo. Picasso la pintó en decenas de veces, y tuvo un hijo con ella, la embarazó. Eso fue lo que ocasionó la ruptura con su matrimonio con Olga. Olga se fue con su hijo Pablo, y Pablo Picasso se quedó con Marie-Thérèse casi 10 años, y tuvieron una hija que se llamaba Maya. Pero como siempre sucede, también a Marie-Thérèse la abandonó. En ese momento aparece una mujer también extraordinariamente bella, pero intelectual, una fotógrafa, una artista, una musa del movimiento surrealista, se llamaba Dora Maar. Con Dora Maar, Picasso tenía ya las posibilidades de discutir los asuntos profundos de su arte, porque estaba con alguien igual. Digamos que sube de nivel la relación amorosa, y como había hecho con Olga, también abandona a Marie-Thérèse y se queda 9 años con esta fabulosa Dora Maar, a quien llamaba a él la mujer que llora, y no nada más la llamaba así, la pintaba llorando y sufriendo, la hizo pedazos, la hizo trizas. La pobre mujer acabó enloquecida. Fue la fotógrafa que retrató todo el proceso del Guernica,
eh, para resolver. Un día llegó María Teresa embarazada, más bien ya tenía a su hija pequeña, llega al estudio donde está pintando Picasso en Guernica y le dicen ellas dos, bueno, ¿con quién te vas a quedar? ¿A quién de las dos vas a escoger? Y Picasso les dijo, eso lo tienen que arreglar entre ustedes. Y empezaron una lucha y se empezaron a pelear y se empezaron a patear y a arrancar de los pelos. Total que la que ganó fue Dora Maar y con él se quedó Picasso después de haber estado 10 años con la mamá de su hija, Maya, y la abandona también y se va a vivir con Dora Maar, a quien volvió completamente loca. Y no nada más eso. Al final de su relación decidió mandarla a un manicomio, a un sanatorio, y que la trataran con electroshocks. Ese fue el camino de la pobre Dora Maar. En ese momento ya Picasso se había enamorado de Françoise Gillot, que murió el año pasado a los 104 años de edad. Françoise Gillot fue la única mujer que abandonó a Picasso. Con ella tuvo dos hijos, Claudio, que también murió el año pasado, 79 años de edad, y Paloma, que actualmente tiene 73 años y es la encargada, digamos, la gran y la última opinión acerca de la autenticidad de la obra de Picasso hoy por hoy. Esa es un poco la historia. Después de ella lo abandona, se va con sus dos hijos y Picasso al poco tiempo se casa con la que era su asistente en el taller de cerámica, Jacqueline Roch. Jacqueline Roch fue quien lo enterró, por decirlo de alguna manera, fue quien lo enclaustró, no permitió que sus hijos la volvieran a ver, no, sus nietos, y a partir de toda esta ruptura con su vida anterior, decía que Picasso cuando cambiaba de mujer, cambiaba de estilo, cambiaba de casa, cambiaba de amigos, cambiaba de perro y cambiaba de vida completamente. Eso fue lo que hizo también con Jacqueline. Y bueno, pues nosotros sabemos, Jacqueline acabó su vida después de la muerte de Picasso, Jacqueline se metió un balazo en la cabeza. María Teresa se ahorcó. Su hijo Pablo, de 51 años, muere al año siguiente de Picasso, totalmente destruido por el alcohol y las drogas. Su nieto, Pablito, una vez fue a visitar a su abuelo, al gran patriarca, y los empleados de su esposa, Jacqueline, le echaron a los perros. El niño, bueno, el joven de 24 años se suicidó al día siguiente de que murió Picasso, tomando lejía hasta la muerte. Y ese es un poco, como dicen sus críticos, el pequeño hombrecito miserable que vivía detrás del gran creador universal. Es un poco lo que tengo para ti hoy, querido José Manuel. Muchísimas gracias, Fernando. No, y muy interesante, una vida pues muy productiva en cuanto al arte, la de Picasso, pero muy lamentable para aquellas personas muy cercanas a él o varias personas cercanas a él. Qué lamentable. Muy tumultuosa vida en cierto sentido, también Pues esa muy vida, lamentable, ¿no? esta vida de Picasso, por lo que te decía al principio de esta colaboración, sintetiza las dudas, la angustia, la desesperación que significó el siglo XX, ¿no? El cuadro que queda como un resumen, como un emblema de ese siglo es Guernica. O sea, cuando estalla la Guerra Civil Española, había habido este bombardeo por parte de los alemanes en el pueblo de la Retaguardia, que era Guernica, era un pueblo vasco, en donde se estaban, digamos, esencialmente estaba conformado por mujeres, hombres de la tercera edad, viejos, veteranos y niños. Y ahí fue donde los alemanes fueron a bombardear. Picasso por primera vez toma la bandera, nunca lo había hecho, toma una bandera y pinta el cuadro de Guernica. Posteriormente se enrola en el Partido Comunista y bueno, una vida llena de contrastes. Muchas veces se necesitan esos extremos para poder crear. El caso de Picasso es el caso de un gran semental que, bueno, destruyó muchas vidas, pero su creación y la manera en que enriqueció y su obra permite comprender todo el siglo XX. Él nació en 1881 y murió de 92 años
en 1973. Exacto. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias y pues nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Hasta pronto. Saludos y para la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.